Vamos a resolver el problema 12 del seminario 9. Lo leemos. Una solución acuosa al 1% en masa de sulfato de magnesio tiene un punto de congelación de menos 0,192 grados centígrados. Nos da como dato para el agua la constante crioscópica es de 1,86 grados centígrados sobre molal, o sea, sobre mol kilogramo. La pregunta A. Calcule el descenso del punto de fusión suponiendo un soluto no electrolito. En la B nos dice determine el valor real del factor I de Van Hoff. Y la C nos pregunta cuál es el valor límite del factor I de Van Hoff esperado. ¿Se encuentra la sal totalmente disociada? Bueno, veamos. El descenso crioscópico es una de las propiedades coligativas de las soluciones, que consiste en que el punto de fusión de una solución, la temperatura de fusión o punto de fusión de una solución, es menor que la temperatura de fusión del solvente puro. O sea, al agregar un soluto a un solvente, logramos bajar su punto de fusión. El punto de fusión de la solución es menor que el del solvente puro. Y la relación entre el punto de fusión, entre ese descenso crioscópico, ese descenso del punto de fusión con la concentración, es esta ecuación, ¿no? El descenso del punto de fusión es la temperatura de fusión de la solución menos la temperatura de fusión del solvente puro. Ese es un valor negativo, va a ser, porque la temperatura de fusión de la solución es menor que la del solvente puro. Y eso es igual a menos el factor I de Van Hoff por la constante crioscópica. Esto a veces lo pueden ver como Kc o Kf. ¿Sí? Constante crioscópica o Kf sería constante de fusión, por la molalidad del soluto. Esta constante crioscópica es una constante que depende únicamente del solvente, no del solvente y del soluto, únicamente del solvente. Y acá el problema nos da el valor para el agua. Y el I, como dijimos, es el factor de Van Hoff. ¿Qué significado tiene el factor de Van Hoff? Bueno, el descenso crioscópico es una de las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas dependen del número de partículas o de la concentración de partículas que hay en solución y no de su naturaleza. Los electrolitos son sustancias que al disolverse se disocian. La disociación genera más partículas, ¿no? Hay más partículas generadas si ese soluto se disocia que si no se disocia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Para no electrolitos, donde no hay disociación, lógicamente el factor I de Van Hoff vale 1. Para electrolitos, acá tenemos la ecuación general de disociación de un electrolito, por ejemplo de una sal, donde tiene una relación N y M de anión y catión. Entonces la disociación de un mol de esa sal va a generar N moles de aniones y M moles de cationes. Si la disociación es total, llegamos al valor límite del factor de Van Hoff, que sería N más M. En general, el I real que se mide es menor que el I ideal, porque muchas veces la disociación no es total. Bueno, ya tenemos todos los datos entonces para calcular lo que nos pide. Primero nos pide calcular cuál sería el descenso del punto de fusión si el soluto no se comportara como un electrolito, o sea, si no se disociara nada, si el grado de disociación fuera 0, el soluto permanece asociado. Bueno, recordemos que la temperatura de fusión del agua pura es 0 grados centígrados, y acá nos dice que la temperatura de fusión de la solución es menos 0,192. Restamos, y bueno, menos 0,192 menos 0 nos da menos 0,192. Ese es el descenso del punto de fusión. Y entonces, el descenso del punto de fusión, el descenso crioscópico, es igual a menos I por la constante crioscópica por la molalidad del soluto. En el punto A nos pide que consideremos que el I vale 1. Bueno, entonces al I le vamos a dar el valor 1. La constante crioscópica la tenemos y tenemos que calcular la molalidad del soluto. La solución es 1% de sulfato de magnesio, es decir que hay 1 gramo de sulfato de magnesio cada 100 gramos de solución, o lo que es lo mismo decir, hay 1 gramo de sulfato de magnesio cada 99 gramos de agua, porque la solución está formada por sulfato de magnesio más agua. Entonces hay 1 gramo de sulfato de magnesio cada 99 gramos de agua. Acá ya tenemos los datos para calcular la molalidad. La molalidad es los moles de soluto dividido la masa de solvente en kilogramos de solvente. Entonces tenemos 1 gramo de soluto en 0,099 kilogramos, o sea 99 gramos de solvente. Y el peso molecular del soluto es 120,3 gramos sobre mol. Eso nos da una molalidad de 8,39 por 10 a la menos 2 mol sobre kilogramo. Reemplazamos esa molalidad. Dijimos que al factor I en el punto A le damos el valor de 1 por la constante crioscópica del agua por la molalidad. Y eso nos da que si el factor I fuese 1,
nos debería dar un descenso higroscópico de menos 0,156 grados centígrados. La segunda pregunta nos dice determinar el valor real del factor I de Van Hoff. Bueno, ahora ya sabemos que el delta T de fusión real fue de menos 0,192. Esto lo sabemos, lo que se midió experimentalmente. Conocemos la constante higroscópica y conocemos la molaridad. Bueno, despejemos el I real. Despejamos el I real, nos queda menos el descenso real del punto de fusión, constante higroscópica y molaridad del soluto en el denominador. Así que acá el I real es menos 0,192, acá disculpen que me salió mal el número, 0,192 grados centígrados, la constante higroscópica de 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol y la molaridad que habíamos calculado anteriormente. Y nos da que el I real es 1,23. Y la última pregunta nos dice cuál es el valor límite esperado. Bueno, el sulfato de magnesio, acá tenemos la ecuación de disociación, un mol de sulfato de magnesio con disociación total debería generar un mol de iones magnesio y un mol de iones sulfato, o sea que el I límite es 1 más 1, o sea 2. Si el sulfato de magnesio no se comportara como un electrolito, el I valdría 1. Si la disociación fuese total, el I valdría 2. Bueno, el I real fue 1,23. El I real fue menor que el I límite. Significa que hay disociación porque el I real no fue igual a 1, pero tampoco fue igual a 2. Quiere decir que la disociación no fue completa.